Ahora sí, ya nos avisaron que se está grabando la clase. Y estamos a 23 de octubre, habíamos quedado. Y pues hoy nos toca revisar nuevos temas. La clase anterior, pues estuvimos viendo lo del vértice, que hay unas fórmulas que, en donde tú puedes sustituir A, B y C, esos datos aparecen en la ecuación que te dan. Acuérdense que en la tarea, pues yo les ponía alguna situación que tuviera que ver con una curva, ¿no? Por ejemplo, un halcón vuela hacia arriba para cazar a su presa y vuelve a subir. Ah, no, vuela hacia abajo para cazar a su presa y vuelve a subir, describiendo su movimiento por la expresión y es igual a x cuadrada más 2x más 2. ¿Cuál es el punto mínimo? Es una curva que abre hacia abajo. Si uno se imagina el vuelo de un ave, si baja y vuelve a subir, pues claro que es una curva abierta hacia arriba. Y pues lo único que tenían que decir es cuál es el punto mínimo. O sea, buscan A en la ecuación, que es 1, B, que es 12, y C, que también es 12. Lo meten en la fórmula, sacan el valor de K, pero aún así, solo 3 personas se tomaron el tiempo de contestar. Bueno, vamos a ver las preguntas. Voy a ponerles en pantalla las, pues sí, la guía. A ver, ahí va. Eh, bueno, tenemos acá la guía de matemática. Ya saben ustedes que, pues, la pueden consultar ahí en Classroom. Está por si se han perdido el archivo. Ustedes pueden pedírmela si les hace falta, si perdieron el archivo, perdieron sus copias. Pero pues lo importante es que logren conectar todas estas preguntas. Estos temas ya los vimos. Por ejemplo, esto fue uno de los primeros. Agrupación de términos semejantes. También ya vimos sistemas de ecuaciones. Bueno, aquí es planteamiento del sistema. Propiedades de los números, sucesiones numéricas, también es un tema ya conocido. Sucesiones numéricas, aquí también. Esto fue muchísimo más anterior. Fue lo de regla de tres. Esto es razones y proporciones, productos notables, hasta les pasé el formulario. Todos estos temas ya deben conocer. Y pues yo les recomiendo que anoten aquí, adelante de cada pregunta, a qué tema pertenece esa pregunta. Justo para que, si ya se les olvidó, no saben cómo hacerlo, busquen el tema en los videos. Este sí es sistema de ecuaciones, también ya vimos, muchos métodos. Acá otra vez sistema de ecuaciones. Esto es justo el tema de la clase anterior, que pues ya estuvimos revisando varias clases, a qué se le llama el vértice y cómo responder. Pues puede ser de diferentes formas, ¿no? Esto lo vieron también con el profe Oscar, encontrando el valor de H y K, o con la fórmula que les di, de eh, B, que es el vértice, pues tiene dos coordenadas. Depende de lo que te pidan, vas a encontrar el valor de X o el valor de Y, aquí. Luego, esta también ya la habíamos visto. Esta también, cuando vimos que es un arco, que es un segmento de recta, semirrecta y recta, es decir, conceptos de geometría. Acuérdense que un arco es la parte de un círculo, segmento de recta es justo la respuesta correcta aquí, porque te marcan de dónde a dónde se está tomando una parte del espacio, un segmento, un fragmento, un pedazo de la recta entre A y B. Semirrecta, quedamos que puede ser cualquier línea recta que no semirrecta. La recta, pues la colección de puntos que unidos forman una recta y que es infinita. Bueno, eso ya habíamos hablado. Aquí, pues nos vamos a meter ahora sí con lo que sigue. Aquí vamos a hablar de grados, vamos a hablar de ángulo y sobre todo de triángulo. ¿Qué tipo de triángulo contiene un ángulo de 115 grados? Este tipo de cosas, bueno, pertenecen a otra área de las matemáticas que se llama trigonometría. La trigonometría estudia triángulos, todo tipo de triángulos. A ver, si les preguntara, ¿cuáles son los tres tipos de triángulos que hay según la forma de sus líneas? ¿Qué me dirían? De los que recuerden, tipos de triángulo.
según la forma de sus lados. ¿Cuáles son? ¿O qué triángulos conocen? A ver, vamos a preguntarle a Graciela, ¿tú qué triángulos conoces? ¿Cómo se llaman? El isósceles, el escaleno, no Ajá, sé qué se bien. llama. Ajá, con esos. Isósceles. Exacto, es un nombre chistoso, ¿no? Isósceles. Exacto, isósceles, escaleno. ¿Y cuál sería el otro? A ver si nos ayuda alguien más. Mari, aparte de esos que dijo Graciela, ¿qué otro estará ahí en la clasificación? Solo me acuerdo de esos dos, profe. Isósceles y escaleno. Va, Isósceles y hay uno que escaleno. empieza con E. ¿Cuál es? Rectángulo, dice Estela. Equilátero, dice Ceci. Rectángulo, dice Ángel. Em, ajá, pueden llamarle triángulo rectángulo, pero es lo mismo que un triángulo escaleno. Entonces sería triángulo escaleno o rectángulo, es igual. Triángulo rectángulo o triángulo escaleno. Y dice Ceci, equilátero. Exacto, ese es el otro que nos falta. Entonces, vamos a ver los triángulos isósceles, equilátero y escaleno. Va de nuevo. ¿Cuáles son los tres tipos de triángulo? Isósceles, equilátero y escaleno. Y pues hay que acostumbrarnos a que al triángulo rectángulo, el triángulo rectángulo es otro nombre del triángulo escaleno. Escaleno es como el más común, pero rectángulo es el más correcto. Porque un triángulo rectángulo pues ya te indica justo por qué se llama así, porque tiene un ángulo recto. Entonces lo más importante es que pues hoy vamos a trabajar principalmente con el triángulo rectángulo, pero todos son importantes. Aquí nos piden qué tipo de triángulo contiene un ángulo de 115 grados. Entonces, nos están hablando de tipos de triángulo. Pero bueno, vamos a ver otra clasificación. Esa que dijimos, pues, tiene que ver con el nombre de los triángulos, pero se le pone ese nombre según los lados. Y aquí está hablando de otra cosa. A ver, vamos a dibujarlos brevemente. Claro que ahorita se los voy a explicar con más detalle, pero a ver, si saben la definición de alguno, si te dicen, entonces, ¿qué es un triángulo isósceles? ¿Qué tiene de especial el isósceles? ¿O cómo puedo saber que es un isósceles? ¿Saben eso? Está súper fácil, lo pueden asociar con una figura ya conocida. Entonces, ustedes me dijeron tres. Tenemos el triángulo isósceles, es uno de ellos, isósceles. El otro que me dijeron es escaleno y el que nos faltaba era el equilátero. Equilátero. A ver, ¿cuál identifican más fácilmente? ¿Cuál de El los tres? escaleno. El escaleno. ¿Por qué? ¿Cómo es, Mari? Sus lados no son iguales. Es como una L y luego ya se atraviesa. ¿Así? O sea, yo Ujú. dibujé una con una L toda choca, vamos a hacerla bien. Ahí Sí, está, una L y así. sí. Perfecto, muy bien. Triángulo escaleno. Escaleno, lo pueden identificar porque se parece como una resbaladilla. Pues sí, ¿no? Y bueno, también le llamamos triángulo rectángulo, porque contiene, incluye, Profe, muestra un ángulo recto. Adelante, Giovanni. Ceci quiere participar. Ceci, adelante. Le iba a decir lo que ya pusieron en el chat, que el equilátero Oh, es el que tiene todos sus lados iguales. exacto, fue Ángel el que nos lo dijo, exacto. Pero muy bien a ambos. X significa igual. Entonces, si te dicen equilátero, látero, pues suena como al lado, ¿no? Equilado, equilátero. Entonces sí, es un triángulo que tiene lados iguales. Más o menos así. Y nos falta uno. Entonces, ¿cuál es?
Profe, Sí, Mari quiere participar. Mari, dinos, El isósceles es el que tiene su base más chica, ¿no? Que los lados de arriba. base más chica que los lados de arriba. O sea, así, como algo así. Bueno, lo estoy Ujú, exagerando, pero sí. sí, creo Ah, que sí, ¿o no? exacto, muy bien. Sí, estás bien, es correcto. Este es un isósceles. Bueno, a mí me salió chueco, pero vamos a dibujarlo bien. Bueno, algo así. Y pues ya lo tenemos. Un triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales. Triángulo escaleno, pues como nos decía, ¿quién? Mari, ¿no? Todos los lados son diferentes. Yo le digo el de la resbaladilla, ¿no? Porque pues es como, tiene una pendiente, como una bajadita. Y el isósceles, pues es como un sombrero, ¿no? Ahora que viene el Halloween, pues es un sombrero de bruja. Entonces, el isósceles, el equilátero y el escaleno. Son los tres más conocidos, pero que creen que eso no nos sirve para contestar esta pregunta. Dice, ¿qué tipo de triángulo contiene un ángulo de 115 grados? Primero hay que recordar, pues, qué son los grados, qué son los ángulos, y a ver cuál elegirían ustedes. Ya lo habíamos contestado, pero no sé si se acuerdan. ¿Cuál es la buena? A, B, C o D. Profe, Mari quiere participar. Dinos, María, Es el que es el rectal escaleno, podría ser, el escaleno, por aquí no está. pero la respuesta sería la D, ¿no? Triángulo rectángulo. Ajá. Porque tiene un ángulo de 115 grados. ¿Será? ¿Qué opinan los demás? ¿Sí? ¿Le dejamos la D? Bueno, claro que vamos a explicar después por qué, pero quiero saber si su examen ya fuera hoy, ¿qué contestarían? A ver, vamos a preguntarle a Marlene. Marlene, ¿tú cuál contestarías? ¿También la D? Ay, perdón, profe. Este, no, yo la verdad no sé. No, Marlene No, no. no sé cuál. Va. Bueno, di una, la que sea. Es que en su examen se van a encontrar a lo mejor con una pregunta que pues no sepan cómo contestarla, pero tienen que elegir la más aproximada. Si ya tu examen fuera hoy, Marlene, ¿cuál escogerías? La C. La C, octoángulo. Bueno, vamos a ver ahorita si sí es, no es, o qué pasará. Dice por acá Ángel en el chat, yo lo veo más cerca de los 90 grados. ¿El rectángulo o el que nos están preguntando? Dice, ¿qué tipo de triángulo contiene un ángulo de 115? Mm, Dice, yo pienso que obtusángulo, dice por acá Itzel. Entonces está con Marlene, con la C. Bueno, pues es que hay otra clasificación de triángulos. Esto es lo que les puse acá. Ahora vamos a leer qué nos pusieron en el chat. Dice Ceci, equilátero, o sea, la B. Bueno, pues ahorita pues digamos que no estamos seguros porque todavía no vemos el tema. Pero me interesa mucho, antes justo de ver el tema, ¿cómo lo contestarían ustedes? ¿Cómo le harían? Con lo que saben. Hay una clasificación que es según sus lados, que es esta que pusimos, según sus lados. Porque así se explican los tres tipos. Isósceles, dos lados iguales y uno desigual. Escaleno, todos los lados desiguales. O equilátero, todos los lados iguales. Entonces esto es tomando en cuenta sus lados. Pero hay otra clasificación de los triángulos según sus ángulos. Y entonces puedes decir, si todos los ángulos son agudos, como aquí, se llama. Si todos los ángulos son agudos, entonces ya nos tendríamos que meter en qué tipo de ángulo.
todos los ángulos son agudos, en este caso, entonces se llama acutángulo. Acutángulo. Si tiene un ángulo obtuso, entonces sería un obtusángulo. Como algo así. Profe, ¿Mm? Ceci quiere participar. Ceci, adelante. Profe, una disculpa, no sé si sea yo, pero se oye como muy cortada su voz en mi teléfono. Pues no sé si seas tú. Sí, sí, Comenta creo. también José Ángel en el chat que él también nos está escuchando raro. Entonces sí, soy yo. A ver, Sí, profe. déjenme entonces moverlo, porque puede ser eso. A ver, me va a salir y vuelvo a entrar. Listo, ya estoy de regreso. A ver, díganme si ahí se escucha ya mejor. Ya, profe. Sí, perfecto, Mari. Ceci, ¿ya me escuchas mejor? Sí, gracias. Excelente. Moni quiere participar. Moni, adelante. Buenos días, profe. Perdón, una Ah, pregunta. ¿El acutángulo dijo que era si tenía tres esquinas iguales? no, el acutángulo es el que tiene tres lados agudos. Ah, sí, Perdón, tres ángulos agudos. tres ángulos. Gracias. De nada. Es como si dijéramos agutángulo, pero como no podemos decir, porque las reglas del español lo prohíben, no puedes decir agutángulo, es acutángulo. Se refiere a ángulos agudos, o sea, ángulos que son como muy cerrados. Entonces, hay dos tipos de clasificaciones para triángulos. Uno los clasifica según los lados y otro según los ángulos. Los ángulos son las aberturas, diríamos las puntas. Entonces, a veces las puntas están muy cerradas. Si es el caso en los tres, se llama acutángulo. De hecho, el nombre de triángulo rectángulo, pues también se refiere a los ángulos, o sea que tiene un ángulo de 90 grados, una L. Y nos falta el otro tipo de ángulo, agudo, recto, ¿y cuál será el otro? Lo tienen ¿El en la respuesta. obtuso? Obtuso, exacto. ¿Qué es este que les puse arriba? Obtuso. Entonces, ángulo agudo, el que está muy cerrado, casi una punta. Rectángulo, que es como una letra L. Y el obtuso, que es
muy abierto, más de 90 grados. Entonces, si aquí nos están diciendo qué tipo de triángulo contiene un ángulo de 115 grados, pues es más de 90 grados. O sea, es un ángulo obtuso. Este de aquí, 115 grados, es un ángulo obtuso. Más bien con que nos aprendamos los nombres de los ángulos. Agudo, recto y obtuso. Agudo es el que es muy cerrado, recto es una letra L y obtuso es muy abierto. Entonces ya con eso un ángulo es una abertura entre dos líneas. Por eso la respuesta es la C. O sea que Marlene hubiese estado bien si hubiera contestado, aunque no supiera nada del problema. Entonces dice José Ángel, obtus ángulo sería la correcta. Ajá. Y ya, con esto lo contestamos. Así que, ¿qué conocimiento necesité para saber la respuesta correcta? Primero, ¿cuáles son los tipos de ángulo? Ni siquiera de triángulo, de ángulo. Si dices, esto significa 115 grados, ¿tú tienes en tu mente qué significa 115 grados? Pues los grados, miren rápidamente, todo salió del círculo. Imaginen que ese es un círculo perfecto y todo sale de que para estudiar el círculo se divide en 360 pedazos. 360 pedazos. Así como una regla la dividimos en milímetros y centímetros, un círculo se divide en 360 partes y a cada parte le llamamos gramo. Entonces, si tú partes el círculo en dos, lo que tienes son dos mitades de 180 grados. Si lo partes en cuatro, lo que tienes es 4 cuartos de 90 grados. Y a partir de ahí salen los ángulos. Si tú tomas una rebanada del círculo, depende de qué tan grande o qué tan chiquita sea la rebanada, la abertura que tienes. Si tú tomas algo así, pues tienes un ángulo agudo. Si tú tomas algo así, tienes un ángulo recto. Si tú tomas algo así, pues tienes un ángulo obtuso. Y eso, y pues las medidas, los agudos son menos de 90. Los rectos son 90. Los obtusos, más de 90. Y equilátero, pues aquí no tiene nada que ver. Esta es la respuesta. Acuérdense que siempre en todas las preguntas, siempre hay una respuesta que no tiene nada que ver. Siempre, en todas. Una que no se acerca ni tantito. Así que si ustedes quieren contestar por mera lógica el examen, pues primero sí necesitan tener un conocimiento mínimo sobre cada tema, pero luego aprender a distinguir cuál es la respuesta falsa, cuál no tiene nada que ver. Entonces aquí la que no tiene nada que ver es equilátero, porque el equilátero, lo acabamos de decir, entra en la clasificación de los triángulos, pero según sus lados, y aquí nos está hablando de ángulo. Entonces, pues, equilátero no era. Puede ser que sea la palabra que más nos suena, pero no se relaciona con este tema. Bueno, sí, en triángulo sí, pero no tiene que ver con los ángulos, tiene que ver con los lados. Bueno, ahora sí, ya estamos seguros de la correcta. ¿Tienen alguna pregunta sobre este tema? Hasta ahorita, de lo que hemos visto. ¿Alguna pregunta? No, profe, gracias. Héctor, ¿los demás? No, profe, gracias. Va, de acuerdo, Marlene. Pues no sé, entonces vamos a preguntarle a Estela. Estela, ¿cómo se clasifican los triángulos según sus lados? ¿Cuáles son los tres nombres? Dijimos que era isósceles, Ajá. triángulo rectángulo y escaleno. Ah, no, el escaleno es igual triángulo rectángulo y Ah, ahí no me acuerdo del otro. no puede ser. Equilátero. No. O sea que sí tenían dudas. Les pregunté, ¿tienen dudas? A ver, vamos a preguntarle a Mari. Mari, ¿cuáles son los tres triángulos según sus lados?
Este es isósceles, escaleno y equilátero. Ujú, muy bien. Isósceles, escaleno. Vamos a dibujarlos otra vez. Isósceles, escaleno y equilátero. Correcto, muy bien. Muy bien. Se los tienen que aprender, ¿eh? Porque ya saben que sí lo preguntan. Esos son los tres, pero según los lados. O sea, fijándonos en los lados son esos tres. Ahora, según los ángulos. Hay tres, pues nada más apréndete los tres tipos de ángulos. ¿Cuáles son esos tres? Vamos a preguntarle a Itzel. Itzel, ¿cuáles son los tres tipos? No de triángulo, sino de ángulo. Itzel, Itzel. El ángulo agudo, Ajá, muy el bien. recto Sí. y yo no me acuerdo de obtuso. Oh, muy bien. Estabas a punto de dejarlo. Correcto, Itzel. Muy bien, buen trabajo. Nada más apréndanse esto. Agudo, menos de 90. O sea, una abertura muy cerrada. Bueno, abertura cerrada. ¿Cómo se dice? Bueno, un ángulo muy, pues sí, muy cerrado, muy picudo. Profe, El, sí, Mari quiere participar. adelante, Mari. O sea que el agudo puede pertenecer al isósceles. Al isósceles, ajá, el ¿Podría ser? isósceles tiene un ángulo agudo. Así es, correcto. Pero recuerda que para que se llame acutángulo, todos los ángulos deben ser agudos. Y creo que en el isósceles, sí, creo que sí. A ver, vamos a hacer la prueba. Este sería un isósceles. ¿Este ángulo será menor de 90? Me parece que sí. Sí, entonces sí. Entonces el isósceles y el escaleno podrían ser agudos. No, el escaleno no, porque uno de los ángulos es recto. Perdón, el equilátero. Ajá, exacto. El El equilátero, isósceles, el isósceles y el equilátero son agudos. ajá, exactamente. El Ujú. isósceles y el equilátero son acutángulos. Porque, Acutángulo. acutángulos, porque todos sus ángulos, o sea, todos sus vértices, forman ángulos menores a 90 grados, como este. Y este, pues evidentemente, el escaleno es solo un rectángulo, es lo único que puede ser, porque tiene un ángulo recto. Entonces ya quedamos. Aquí nos vamos a fijar justo con lo que nos preguntan, es referente a la medida de los ángulos. Entonces, si tú tienes un triángulo que tiene un ángulo de 115 grados, pues claro que es un obtusángulo, porque es mayor de 90 grados. Aquí hay 115 grados, supongamos. Aquí hay 90 grados, supongamos. Y este puede ser como de 40 grados. Entonces tienes agudo, recto y obtuso. Listo. Y ya. Entonces dices, pues 115 es un ángulo obtuso. Entonces obtusángulo. Va a la que sigue. Y ya. Pero es conocimiento que deben tener. Domínenlo. Y esta es como la más fácil de triángulo. Ahorita vamos a ver otras que, bueno, ahí sí ya. Es una cosa tremenda. Por ejemplo, esto. Determine la altura de la barda de un edificio representado por la línea del segmento A, que proyecta una sombra de 80 metros hasta el punto B. A ver qué. La altura de H, ¿dónde está H? Aquí. Luego dice, esta según la H es una barda. Y dice que proyecta una sombra hasta el punto B. O sea, este punto de acá. Imagínense que esto fuera una barda. Y dice que aquí hay una sombra. Pues el sol está acá. Así que proyecta una sombra aquí hasta llegar al punto B. Ok, ya entendí. Ahora, de igual forma, una señal de tránsito de 2 metros de altura,
representado por D. Esta es la señal de Triángulo. Proyecta una sombra de 10 metros hacia el punto B, o sea, esta sombra de aquí, que es más corta que B. Entonces, ya con eso debes determinar cuánto mide esa barda. ¿Cuánto mide la barda? O sea, esta línea. Y bueno, pues para esto necesitamos entender más sobre triángulo. Si yo sé que hay 80 metros de la barda al punto B y hay 10 metros de la señal de tránsito al punto B también, ¿será suficiente para saber cuánto mide la barda? Claro que sí. Esto lo encuentran con una fórmula que se llama el teorema de Tales. Y está muy sencillo, solo es dividir y multiplicar, como si fuera una regla de 3. Y ya, teorema de Tales. Y también tiene que ver con, o búsquenlo así, semejanza y y congruencia. Semejanza y congruencia de triángulo. Porque lo que nos piden es que aquí hay dos triángulos encerrados. Dos triángulos. Se los voy a poner acá más en pequeño. Uno es así y el otro está encerrado. Así. Esto es lo que nos están pidiendo. Entonces, si tú los separas, se dice que esos triángulos son semejantes, porque tienen la misma abertura, digamos. ¿Sí? Ya se los separé. Entonces, el triángulo grande es semejante al triángulo chico. Si tienen la misma abertura, que es esta, del mismo ángulo, quiere decir que en algo están relacionados. Así que teniendo la medida de uno, ya tienes la medida de uno. Así que yo puedo saber si la relación entre la sombra total y la sombra pequeña es tanto, entonces la relación entre la sombra total y la sombra grande también será tanto. Y eso te da la respuesta de cuánto mide H. Es como una regla de proporcionalidad. Pero eso lo vamos a ver pronto. Ahora, este es el que más nos interesa, el de la antena. Bueno, no es una antena, es una torre. Una torre de transmisión. Dice, se parece, ¿no? Un punto se localiza a 120 metros de una torre de luz. O sea, el punto sería este. El punto sería este. Dice que hay 120 metros entre ese punto y la torre. Se observa que el ángulo de elevación es de 54, o sea, la abertura. ¿Cuál es la altura de la torre? Se parece al anterior, ¿no? Antes era una barda, ahora es una torre. ¿Cuánto mide esta torre? Aquí igual necesitamos, pero no es teorema de Tales, ni semejanza de triángulo. Esto es razones trigonométricas. Razones trigonométricas. Vayan anotando, ¿eh? Adelante de cada pregunta, pónganle a qué tema se refiere. Trigonométrica. Razones trigonométricas. Y entonces se va a poner bueno esto. Porque se trata de resolver triángulo. Resolver un triángulo es encontrar todas sus medidas. Es como una especie de acertijo. Imagínate que te dan este triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es? A ver, Marlene, ¿cómo se llama ese triángulo? Es el triángulo isósceles. No, ¿qué creen que no? No es el isósceles, pero ¿qué No vi más? cómo lo formó, pero así le veo forma. Profe, Sí. Ceci y José Ángel quieren participar. A ver, Ceci, ¿qué tipo de triángulo es? Escaleno, profe. Escaleno, sí, sí, así es. Porque tiene aquí un cuadrito, ¿no? Si se le puede formar el cuadrito, es escaleno. Muy bien, Ceci. Ángel, ¿tú nos querías decir también eso? ¿O sí es? Sí, de acuerdo, profe. Escaleno. Exacto, es escaleno. Entonces vean, todas estas preguntas, porque hay varias en su examen, o en la guía. Todas estas preguntas se refieren a triángulos escalenos. Esta no. Este sería
Pues es que este es otro tipo de triángulo. Porque fíjense, tiene dos ángulos agudos y este de acá es obtuso. Pues consideraría como un obtusángulo, ¿no? Obtusángulo. Pero este ya no se puede resolver de la misma forma. Dice que hay un globo aerostático y que se levanta y tú tienes que calcular cuánto mide esta línea. Resolver un triángulo se refiere a encontrar todas las medidas. Para contestar esta pregunta, la del globo aerostático, necesitamos pues un montón de cosas. Este va a ser el último que resolvamos porque es un proceso más largo. Tenemos que encontrar cuánto mide este ángulo, que no es difícil, de hecho esa es la parte más fácil de todo el problema. ¿Cuánto mide este ángulo? Te dan la medida de este lado, pero hay que encontrar la medida de este lado, la medida de este lado, y sobre todo, que es lo que te están pidiendo aquí, ¿cuál es la medida de este? Que no es un lado del triángulo, este sería la altura. Pero eso nos piden, calcular la altura. Entonces vamos a tener que conocer mucho de triángulo para saber cómo encontrar las medidas que faltan. Dicen, si este mide 20, este ángulo mide tanto y este mide tanto, ¿cuánto mide este? ¿Cómo lo sabré? Ahí menciona. Este también tiene que ver, porque es como si aquí formaras un triángulo y te dicen, lo único que sabes es que este lado mide 6 y este ángulo mide 30. ¿Podrías decirme cuánto mide este lado? Y sobre todo, ¿podrías decirme en el otro triángulo que se forma también las medidas? Entonces, yo tendría que calcular esto, que es súper fácil, cuánto mide este lado, que debe ser el mismo que abajo, y este ya me lo dio. Tendré que encontrar cuánto mide. Bueno, pues todo eso se puede hacer. Resolver triángulos es encontrar todas las medidas que faltan. Y creo que ya. Estas ya las contesté. Determine la ecuación de la recta que pasa por el punto. La respondo. ¿Qué tipo de relación hay entre las dos rectas? Esto también ya lo sabemos. Ya lo contestamos. Ya casi terminamos. Nada más tenemos que concentrarnos en los triángulos. Que sí hay varios de triángulos, porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está un poquito. Sí, también es del mismo tipo. Sí. Bueno, les voy a pasar la guía que habla de esto, porque ya estamos en los temas de geometría. Geometría, que es lo que tiene que ver con perímetros, ángulos, volumen, área. Bueno, pues vamos a meternos directo a nuestro tema. Vemos que los triángulos son muy importantes para el examen y pues lo primero es saberse la clasificación. Si yo veo un triángulo, saber primero qué tipo de triángulo es para saber qué fórmulas puedo usar. Eso es lo primero. Bueno, hasta aquí algún comentario o pregunta sobre el mundo de los triángulos. No, ¿No? Va, conste. ¿Quién más? Vicky, buenos días, ¿todo bien? Buen día, profe. Sí, le estoy poniendo atención. Es que no, como no entré al principio, bueno, ahorita pues ya estoy escuchando su explicación para entenderle. Sale, muchas gracias, Vicky. Pues sí, vayan Ok. tomando nota. Hasta ahorita solo hemos visto que hay 3 tipos de triángulos. Bueno, una clasificación es según sus ángulos y la otra es según sus qué. Según sus ángulos y según Sus lados. sus lados. Exacto. Entonces son 2 cosas que podemos tomar en cuenta. Los ángulos, si son muy abiertos, muy cerrados o de 90 grados. Y los lados, pues si son todos iguales, 2 iguales y uno diferente, los 3 diferentes, los 3 iguales. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Y esa información nos ayudó a contestar la pregunta 16. El saber que, eh, pues, puede haber medidas diferentes. Profe, Adelante. Ángel quiere participar. Dinos, Ángel, adelante.
Profe, una pregunta nada más. El ángulo obtuso viene siendo de 91 grados en adelante hasta los que 180. Ajá, sí, exactamente. Así es, Ángel. Vamos a dibujar los otros. Entonces, un ángulo obtuso, sí, como dice Ángel, puede ser entre 91 y eh, entre 91 grados y 179. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay otro que es ya de 180, este de aquí, que es totalmente abierto, es como la mitad de un círculo. Sería 180 grados y este se llama ángulo llano. Ángulo llano. Y hay otros también. Hay uno que igual miden más de 180 grados. Bueno, este parece como la mitad. Sería como algo. Pero es la parte de afuera, la que cuenta. Pero estos no me acuerdo cómo se llaman. Pero bueno, pues esto ya no formaría un triángulo, ya no sería parte de un triángulo, ya sería el triángulo. Pero pues los ángulos completos, sí puede haber un ángulo de 360 grados. Sería ángulo completo. Pero bueno, pues esos son agudo, recto, obtuso, llano, completo y el otro que no se completo. Pero para hablar de triángulos, nada más necesitamos esto. ¿Va? Bueno, ahora sí vamos a meternos directamente a el mundo de la trigonometría, que es la parte de las matemáticas que estudia los triángulos. Trigonometría. Anótenlo ahí, por favor, porque les voy a poner ahora el desarrollo del tema, el tema de hoy. Y vamos a aprender, bueno, eso espero, que ustedes aprendan a resolver triángulos. O sea que si nada más me dan un lado y un ángulo, yo puedo encontrar las otras medidas. Porque todos nos acordamos del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras lo podemos ver brevemente, pero pues me parece que en la secundaria era un tema básico. Podemos ver, si no se acuerdan, pues lo checamos. Ahorita les comparto pantalla, nada más déjenme insertar acá unas figuritas y ya podríamos. A ver, ahí está. Voy a ponerles en pantalla esto. Nada más vamos a hacer un breve recordatorio del teorema de Pitágoras. Porque pues eso sí era muy importante en la secundaria. Voy a ponérselos en pantalla y me dicen cuando lo logren ver, ¿va? Listo, ya se los puse, pero me dicen si se puede ver. Sí se ve, profe. Perfecto. Ya se ve. Sale, muchas gracias. Pues vamos a empezar. Fíjense, vamos a empezar, obviamente, como siempre le hacemos, con lo más sencillo. Bueno, ustedes desde la secundaria aprendieron sobre, espero que se acuerden, se llama esto teorema de Pitágoras. Teorema de, qué bueno que me pusieron aquí los cuadritos para irme derecho. Pitágoras. Teorema de Pitágoras. ¿Alguien lo recuerda? Díganme si se acuerdan de qué se trata esto. No lo googleen, no es examen, nada más díganme. Profe, yo creo que medio me acuerdo. Dice que la suma de los dos catetos creo que es dividido entre dos, es igual a la hipotenusa, algo así. Ajá, muy bien, Ángel, por ahí va. Ya Ángel ya está metiendo términos que pues sí vamos a ver ahora. Habló de los catetos. Fíjense, este tipo de triángulo es en el que nos vamos a fijar primero. Casi todo lo que vamos a hacer, y ya lo vieron en las preguntas,
tiene que ver con este tipo de triángulo. Entonces, Estela, ¿cómo se llama este tipo de triángulo? Es que, no sé, yo le digo siempre triángulo o rectángulo. Ajá, sí, ese nombre es válido. Sí, triángulo rectángulo. Porque tiene un ángulo de 90 grados. O sea, un ángulo recto. Correcto. Y acuérdense que, pues, nos lo pueden poner de diferentes formas. Fíjense, si nosotros les cambiamos las medidas, o sea, si lo hacemos como así, todas estas siguen siendo triángulo rectángulo. Aunque las otras medidas se modifiquen, el ángulo recto no cambia. ¿Ya lo vieron? Entonces puede ser así como muy alargado y sigue siendo un triángulo rectángulo. O puede ser así, triángulo rectángulo, o pues como siempre nos lo plantea, ¿no? Que es más o menos así, de esta forma. Entonces sí es un triángulo rectángulo o también se le conoce como triángulo escaleno. Ya vimos las dos clasificaciones que hay. Y bueno, como Ángel nos decía, cada lado tiene un nombre. Estos de acá se van a llamar catetos. Este de abajo es un cateto y este de acá es otro cateto. Podremos reconocerlo porque, pues, los catetos son los que no son la resbaladilla, ¿no? La bajada. Porque la bajada tiene otro nombre. ¿Quién se lo sabe? El nombre pues, de la bajadita, del que está inclinado. ¿Cómo se Es llama? la hipotenusa. Exacto, muy bien, Estela. Hipotenusa. Hipotenusa, correcto. Entonces estos nombres son la clave, porque nos ayudan a resolver un triángulo. En el caso del teorema de Pitágoras, lo único que tomamos en cuenta son los lados. Ahí no nos metemos con los ángulos. Es como si te dijeran, este lado mide 3, este cateto mide 3, este cateto mide 4. ¿Sabrías cuánto mide la hipotenusa? ¿Cómo se puede saber? Con el teorema de Pitágoras. Es una fórmula. Nos lo enseñaron desde la secundaria y se usó mucho, 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 para muchos problemas. Profe, ahí sería, no sé si estoy bien, pero sería cateto puesto eh, entre cateto adyacente igual a hipotenusa. Así, cateto opuesto, o sea, como dividir, pero ¿quién sería el opuesto y quién sería el adyacente? Es que eso es lo que no sé. No me acuerdo, más bien. Va. Muy bien, Estela, pero qué bueno que está ya relacionando dos nombres, opuesto y adyacente. Vamos a llegar a eso, de hecho de eso se trata la clase de hoy, pero todavía no, porque estamos primero con teorema de Pitágoras. En teorema de Pitágoras todavía no se usa cateto adyacente y cateto opuesto, sino que a los catetos se les asigna una letra. El de abajo se llama B, el de a un lado se llama A y la hipotenusa siempre se llama C. Eso es lo más importante en el teorema de Pitágoras. Y te aprendes una fórmula que dice C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Este es el teorema de Pitágoras. Entonces, si aquí en este problema que yo les acabo de inventar, nos están pidiendo encontrar el valor de C, o sea, la hipotenusa, ¿cómo harías la sustitución en la fórmula? ¿Qué le pondrías? Si dice que para encontrar C vas a hacer A al cuadrado, que ya sabemos quién es A, le vas a sumar B al cuadrado, que ya sabemos quién es B, y así encuentras C al cuadrado, y al final le quitas ese exponente y ya quedó. Entonces, ¿cómo quedaría? A ver, díganme la sustitución. C al cuadrado es igual a ¿qué? C cuadrado es igual a 4 al cuadrado Sí, más 3 al cuadrado. correcto, muy bien, Vicky. Así es, Vicky, exacto.
Y ya lo que sigue nada más es hacer las operaciones. Fíjense, si te están diciendo 4 al cuadrado, pues es lo mismo que ¿qué? ¿Cuánto será el resultado? 4 al cuadrado. 10, 4 por 4, 16. 16. Exacto, muy bien. Si alguien decía que 8, me iba a enojar mucho. 16 más Ujú. 9, Exacto, muy bien. Y luego hacer la suma. 16 más 9. 25. Exacto. Ya tenemos casi todo el resultado. Pero fíjense que eso es el resultado de C cuadrada. Entonces podríamos decir C al cuadrado vale 25. Pero yo quiero la C solita. Entonces le quitamos el exponente. Puedes despejar. C solita es igual a lo contrario de sacar una potencia 2. O sea, lo contrario del exponente 2 es la raíz. Entonces la C solita es el cuadrado de 25. ¿Cuánto será? Perdón, la raíz de 25. La C solita es la 5, ¿no? Exacto, muy bien, Marlene. Porque una raíz cuadrada es buscar un número que multiplicado por sí mismo te dé lo que está adentro de la raíz. ¿Qué número multiplicado por sí mismo te da 25? Pues 5. Está. Entonces ya lo tenemos. Después de todo nuestro desarrollo, así súper completo, pero súper breve, eh, ya concluimos que la letra C, en nuestro triángulo, mide 5, o sea, la hipotenusa. Ya con eso ya tienes todas tus medidas. Entonces ya resolvimos una parte. La C vale 5. Ya no es más una incógnita. Ya quedamos que vale 5. Entonces, esto es el teorema de Pitágoras. Y ya estamos hablando totalmente de trigonometría. Porque la trigonometría, quedamos, es el estudio de los triángulos. Entonces, en el examen te van a poner, ya vieron que vienen unas 4 o 5, o 6 o 7, preguntas de triángulos. No tan sencillas como esta, pero como vamos empezando, esta es la entrada al mundo de los triángulos. Y pues empecé con este tema porque esto se ve desde secundaria. Posiblemente ya no se acuerdan, pero pues por eso lo hacemos, para que recuerden. Y pues en caso de que te pidieran el valor de algún cateto, te tendrían que dar los otros, ¿no? Que te dijeran, la hipotenusa mide 5, el cateto de abajo mide 3, ¿y cuánto medirá el otro cateto? Usas la misma fórmula, pero ahora despeja. Si te están pidiendo la letra A, pues despejas la A. La B pasa restando al otro lado y te queda la A solita. Metes los mismos datos, los datos que te da el problema. Y ya puedes encontrar el valor de A, en caso de que te den C y B. Si te dieran el valor de C y el valor de A, tú puedes encontrar el valor de B con la misma fórmula, nada más despejando la letra que te interesa. Entonces, pues, aunque se trata de triángulo, seguimos utilizando álgebra, porque es la sustitución de lo mismo. Bueno, pues hasta aquí se acordaron ya del teorema de Pitágoras. ¿Tienen alguna duda? Más o menos. Más o menos bien, más o menos mal, Pues yo más o menos. más o menos. Tendría que darle, bueno, otro repaso, hacer un ejercicio y tal vez ya. No está difícil, pero solo tengo que repasarlo. Sí, por favor repasen. Y yo creo que aprendiéndose la fórmula. Ujú. La fórmula y pues saber quién es A, quién es B y quién es C. La C siempre es la hipotenusa. La B no es que puede cambiar según la posición del triángulo. Pero para que, pues digamos, no hay pierde, la B es el lado de abajo. Siempre. La B. Y la A, pues el otro, ¿no? El que queda. Y ya con eso sustituyen los datos que te den en la fórmula y ya. Pues es que lo que vamos a ver de aquí en adelante son puras fórmulas.
Entonces probablemente les esté preguntando las fórmulas para que se las aprendan de memoria. Esta es una primera fórmula, el teorema de Pitágoras. C cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. O a veces también lo pueden ver así. Ya no tengo espacio. Así, C es igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada. Que es lo mismo. Nada más que aquí ya le quitaron el exponente a la C. Pero si tú resuelves esto, pues te da el mismo resultado. Lo que acabamos de hacer. Adentro de la raíz te va a quedar 25. Le sacas la raíz cuadrada de 25 y ya te da el 5. Ese es el valor de C cuando te piden la hipotenusa. Cuando te piden cualquier otra letra, la A o la B, haces un despeje de la fórmula principal. Bueno, pues ese es el inicio al mundo de los triángulos. Bueno, pues prométanme que van a estudiar porque estos temas son muy importantes. Bueno, ahora sí, anoten por favor el título de este tema. Se llama Razones trigonométricas. Razones trigonométricas. Habíamos visto que la trigonometría es el estudio ¿de qué? La parte de las matemáticas que estudia aquí. ¿De los triángulos? Ajá, correcto, Ceci. Bien. Los triángulos. O sea que vamos a hablar aquí de todo lo relacionado con triángulos. Primero, los triángulos escalenos o triángulos rectángulos. Y ya luego, pues, veremos otros tipos. Muy bien. Entonces, ¿ya anotaron el título? ¿Todos listos para empezar? Sí, profe. Perfecto. Gracias, Marlene. Bueno, pues van a identificar la relación que existe entre los ángulos y los lados de un triángulo. El teorema de Pitágoras no toma en cuenta los ángulos, pero las razones trigonométricas sí. Vamos a ver qué es eso. Razones. Entonces, bueno, ya dijimos, la trigonometría es la parte de las matemáticas que estudia los triángulos y todo lo que tiene que ver con ellos, sus ángulos, sus medidas, los tipos de triángulos, todo lo que ya estuvimos platicando, todo eso es trigonometría. Entonces, esto también ya lo hablamos. Hay diferentes tipos de triángulos. Nosotros platicamos de los triángulos según sus lados y los triángulos según su ángulo. Y aquí los tenemos. Equilátero, isósceles y escaleno. Aunque aquí el isósceles está como... se parece, ¿no? Se parece más al equilátero. Pero un isósceles recuerden que es dos lados iguales y uno desigual. Algo así. Y bueno, los otros que tienen que ver con los ángulos. Acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Y pues no se les olvide que un ángulo es la abertura formada por dos líneas rectas que se unen en un punto llamado vértice. Es esto, ¿no? Dijimos que la abertura aquí, esta tiene una medida en grado. Y eso es lo que se comentó. O sea que aquí pues podemos tener, no sé, 40 grados. ¿No? Un ángulo de 40 grados que es como un cerradito. O un ángulo de este tipo. ¿Cómo se llamaría un ángulo de este tipo? Que es muy abierto. Profe, ¿Sí? Vicky quiere participar. Vicky, ¿cómo se llama? Ay, no, es que le iba a decir que de repente yo no escucho lo que está diciendo. No sé si sea mi internet o no sé, pero se corta mucho. Ah, debió ser es que ya no estaba hablando porque les pregunté algo. Pero yo no escuché la pregunta. ¿Qué tipo de ángulo es?
Mm, ay, no sé. ¿Sería un obtusángulo? Ujú. Sí, exacto, Marlene. Así es un ángulo obtuso, el que es muy abierto. O sea que este de aquí se llamaría obtuso y este de arriba se llamaría agudo. Justo por eso, ¿no? Quedamos que el tipo de ángulos que tiene, pues es el nombre que le da. Si tienes un ángulo obtuso en tu triángulo, entonces es un obtusángulo. Dice por acá la definición que los obtusángulos son mayores, bueno, dice, tiene un ángulo obtuso, o sea, mayor de 90. Este de acá dice, tiene un ángulo recto de 90 grados. Y pues ángulo, que todos los acutángulos, que todos los ángulos son agudos, o sea, menores de 90, o sea, son ángulos muy cerrados. Esa es la clasificación, justo de lo que platicamos. Puedes decir triángulo equilátero, isósceles o escaleno, si tomas en cuenta los lados nada más. O puedes decir acutángulo, rectángulo u obtusángulo, si tomas en cuenta los, eh, los ángulos. Y aquí el rectángulo, que es el que vamos a estudiar más, pues se nota luego que tiene un ángulo recto. O sea que forma una L. Ahí está. Listo. Bueno, vamos a ver ahora sí las partes. Esto es algo muy importante. Váyanlo anotando porque lo vamos a necesitar. Partes de un triángulo rectángulo. Siempre las partes se designan con letra, de la A a la C, pero tenemos dos. Puedes utilizar letras mayúsculas o letras minúsculas. Las mayúsculas se utilizan para los vértices, o sea, las puntas. Siempre la C va a ser el ángulo recto y la A o la B pueden cambiar según la posición del triángulo, porque no siempre el ángulo recto está a la izquierda. Le pueden poner esto al revés. Por aquí no me va a salir, pero te pueden poner un triángulo aquí. Y entonces, igual, ¿cómo le pondría? Pues en este caso, este sería la C. Estamos hablando de las esquinas. Bueno, aquí solo tiene una esquina y dos vértices. Este sería la B y este sería la A. Pero si te lo ponen al revés, ¿cómo identificas quién es A, quién es B, quién es B? Sería C, este sería A, este sería B. Depende de la posición del triángulo. Pero pues no hay pierde si identificamos que la C siempre es la esquina. En cualquier triángulo rectángulo que tú veas, ya ves que te ponen problemas que una barda, que un árbol, que una torre, que una antena. Vas a identificar dónde se forma el ángulo de 90 grados y a eso le vas a poner la C mayúscula. Entonces, como dice acá, A, B y C, pero en mayúscula, en vértice. A, B y C, pero en minúscula, en los lados. Y algo que pueden observar en esta imagen que les pongo es que el lado toma el nombre de el mismo, del mismo vértice que tiene enfrente. Va de nuevo. El lado del triángulo toma el nombre del mismo vértice que tiene enfrente. Entonces C está enfrente de C. A No se está escucha bien, enfrente de... profe, perdón. ¿Nadie me escucha? Es que yo desde hace rato sí, como que se le va el volumen y como que otra vez, pero yo creí que era yo. Y ya me salí Así un chorro estoy de yo. veces. Ya me salí y me volví a entrar y no. Y como nadie decía nada, dije, pues soy yo. Entonces, no sé qué puedo hacer. Vamos a Como tener que que... se está hablando y se le baja el volumen y luego otra vez y así. O sea, ahora no se corta, sino que se baja el volumen de su voz. Es muy extraña. A ver, si me dan un momento, puedo cambiar puedo cambiar el audio. A ver, esperen.
Es que lo malo es que en la explicación, bueno, en lo personal, pues ya no la entiendo yo muy bien. Pues sí, porque se oye bien raro. Creí que era mi teléfono. Listo, ya estoy de regreso. A ver, avísenme si ya se puede escuchar mejor. ¿Se oye o no se oye? Yo Sí, sí ya ya se lo escucha escucho. bien, profe. Ya se oye. A ver, Ceci, ¿ya me escuchas bien? Sí, ya lo escucho, profe, gracias. Perfecto, dice Ángel. Sí, fuerte y claro. Ah, muy bien. Excelente, pues muchas gracias por avisarme. Qué bueno, porque si no, yo me seguía. Pero pues si cualquier problema que haya con el audio, díganme inmediatamente. Va, pues voy a seguir pues donde me había quedado. Voy a compartir nuevamente ya y ahora sí, vamos con esto de los triángulos. A ver, ahí está. Díganme, ¿ya se alcanza a ver? Sí, sí se ve. Sí, va, gracias. Pues, a ver, ¿de qué estábamos hablando? Decíamos que... Ay, esperen, vamos a borrar esto. Decíamos que lo primero es cuando te ponen a resolver un triángulo, tienes que nombrar sus lados y sus ángulos. Entonces, esa es la clave. Porque las fórmulas que vamos a ver, van a llevar A, B y C. Entonces, si tú no tienes claro quién es quién, si no tienes claro quién es quién, pues te va a salir mal todo. Por eso tienes que reconocer que las mayúsculas, A, B y C en mayúsculas, son vértices. O sea, son las puntas del triángulo. Uno, 2, 3. Y siempre la C es el ángulo recto. Eso es algo, un conocimiento básico. Va de nuevo. A, B y C en mayúscula siempre son vértices. Y se refieren a las esquinas o a las puntas del triángulo. Bueno, esta sí es una esquina y estas son puntas, ¿no? Son picos, vértices. Y
Y los lados toman ese mismo nombre, pero en minúscula. O sea que el lado que está enfrente de C toma la C, pero en minúscula. El lado que está enfrente de A toma el mismo nombre, pero en minúscula. Y así los puedes reconocer. Adelante. ¿Y la C es siempre qué, perdón? La C siempre es el ángulo recto. La C siempre Gracias. es el ángulo recto. Y el que queda enfrente, el que queda justo enfrente, pues es la C, pero es el lado C. Y ya, como decíamos hace rato con el teorema de Pitágoras, la B siempre es el de abajo. La B siempre es el de abajo. La C siempre es la hipotenusa y la A pues es el que te queda. Ese es el nombre de los lados. Pero los ángulos tienen esas mismas letras, aunque pues los ángulos se refieren a las aberturas. Entonces te pueden pedir, ¿quién es el ángulo A? ¿Cuánto mide el ángulo A? Pues tú lo reconoces, justo por eso. Entonces les voy a hacer una pequeña prueba. A ver, vamos a ver qué sigue. Ah, no, pues vamos a hablar de una vez de los otros nombres. Sí, adelante. Perdón, profe, es que hace ratito que se cortó, estaba diciendo que el lado del triángulo toma el nombre, pero es que ya no lo entendí porque se cortó y ya no lo apunté. El lado del triángulo toma el nombre del vértice que tiene enfrente. El lado del triángulo toma el vértice, perdón, toma el nombre del vértice que tiene enfrente. Gracias, profe. De nada. A ver, vamos a ver entonces. A ver, les voy a hacer la prueba ahora sí. A ver, supongan que tienen un triángulo. Es que esto es muy importante porque les digo que como vamos a usar fórmulas, a ver, vamos a dibujar un triángulo. Y ustedes me van a decir cuáles son los nombres. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, si este se llamara, vamos a ponerle otros nombres, ¿no? Por ejemplo, si este se llamara M, M mayúscula, ¿cómo se llamaría? Si este se llamara M y este se llamara N, ¿cómo se llamaría este lado de aquí? El que tiene el signo de interrogación. M minúscula. Exacto, muy bien, M minúscula. Y entonces, si el ángulo recto se llamara S mayúscula, ¿cómo se llamaría la hipotenusa? S minúscula. S minúscula, exacto, así. ¡Tin! S minúscula. Y entonces el cateto de abajo se llamaría N minúscula. ¿Va? N minúscula. Ese es el chiste de todo esto. Nada más que no se usan estas letras en la trigonometría. Se usa siempre A, B y C, pero sabiendo que el cateto de abajo siempre se llama B, la hipotenusa siempre se llama C, y el que queda, pues siempre se llama A. Y ya con eso le puedes asignar nombre a los vértices. Entonces, ¿cómo se llamará este vértice de aquí? A mayúscula. Exacto, A mayúscula. Porque quedamos que es lo opuesto a lo que tiene enfrente. Bueno, más bien, lo que tiene enfrente es lo opuesto y eso le designa el nombre. Esto se movió de tamaño. Ahí está. Entonces, este sería A, este de acá sería la C mayúscula y este de acá sería la, pues el que tiene enfrente sería la B, el único que queda. Y así los vamos a reconocer. ¿Va? Siempre, siempre. Y les digo, no importa que te cambien de lugar, te cambien de posición el triángulo, porque a veces eso puede complicar las cosas. Pero no, por lo general son así. A ver, imagínate que te lo pusieran así o así. Pues es lo mismo, ¿no? Bueno, se supone.
Entonces, a ver, voy a ponerles figuritas ahora. Vamos a dibujar una estrella, vamos a dibujar una lunita y vamos a dibujar un solecito. Entonces díganme, ¿qué letra le vamos a poner a la lunita? ¿Qué letra lleva la luna? Ah, ¿verdad? La C. La luna es la C. ¿Qué crees que no, Marta? Es la A. La luna es la A. Es la B. Es la B. Oh. Ah, o la B. A La ver, dice. estrella sería la A, la luna sería la B y la C sería lo de abajo. Ajá, ¿el solecito sería la C? Ajá. Sí, exacto. Es que justo para reconocer esto de los lados, nada más se identifiquen primero dónde está el triángulo rectángulo, el ángulo recto. ¿Dónde está el ángulo recto? Aquí. Obviamente aquí no hay ángulo recto, aquí tampoco. Entonces, ya teniendo el ángulo recto, pues ya dices, el ángulo recto siempre es la C. Entonces, este es C mayúscula. Lo que tiene enfrente, o sea, la hipotenusa es C minúscula. ¿Y cómo sé quién es A y quién es B? ¿Qué dirían? ¿La luna es A o es B? Sí, esa. La luna es A. ¿Ve? Pues, ¿qué creen que no importa? La luna es A y no, pero es AM. Porque es que en las medidas pueden ponértelo de las dos formas. A minúscula, ¿no? Ajá, A minúscula y B minúscula. Y entonces ya sabes, este de acá, este ángulo de aquí, ¿quién será? A o B. A. A mayúscula, correcto. Y este de acá, como está justo enfrente, B es mayúscula. B mayúscula. Y pues el ángulo recto siempre es la C. Entonces, bueno, esta prueba fue para identificar los nombres de los ángulos y de los lados, pero recuerden que no importa si te lo cambian de posición. Como las fórmulas que van a ver, todas llevan A, B y C, por eso es muy importante. Bueno, adelante. Profe, tengo una duda. Se supone que B siempre va hacia abajo, ¿no? Pero por decir ahí pues, se podría poner de los dos lados, ¿no? No sé si me explico. Ajá, así es. Sí, por eso les decía que no importa tanto, porque te lo pueden cambiar. A ver si aquí se puede rotar o no se puede rotar esto. Es que te lo pueden poner. A ver, vamos a ver si se. No. Sí, te lo pueden rotar así y pues tendrías exactamente la misma figura. Es que aquí no sé cómo hacerle. Bueno, puede cambiar. Puede estar exactamente al revés, o sea, como su imagen especular, y pues eso no afectaría mucho al resultado. Entonces, recuerden, la forma en la que siempre nos lo presentan es así. Y entonces aquí luego dices, pues este C, este es B, este va a ser B, este va a ser A y este va a ser A. Esta es la forma como normal. Pero pues tú nada más lo volteas e identificas dónde quedó. Dónde quedó A, B y C. Bueno, pues Profe, sí, adelante. Vero escribió en el grupo que perdón, maestro. Perdón. ¿Por qué, Vero? Porque acabas de llegar. Sí, justo estábamos preguntando hace rato por ti, Vero. Pero qué bueno que ya te conectaste. Buenos días, Vero. Buen día, maestro. Bueno, se me olvidó mi teléfono acá con la casa de mi suegra y tuve que regresarme por él. Ok, de acuerdo, Vero. Pues todavía queda media hora, tal vez un poco menos. Pero recuerda ver el video de la clase. Bueno, pues ahora sí, ya sabemos cómo identificar las tres letras de un triángulo rectángulo, porque esa es la clave para empezar a resolverlo.
Ya que identificamos eso, ahora pues tiene nombres formales, lo que ya nos había dicho Ángel hace un rato, que los lados tienen nombres medio chistosos. Por ejemplo, cateto. Los catetos, pues son los lados más cortos. La hipotenusa siempre es el lado más largo de la figura y es el opuesto al ángulo recto. Con eso no hay pierde. La hipotenusa siempre es el lado más largo, o sea, es el lado que mide más. Y siempre la identificamos porque está justo enfrente del ángulo recto. Eso es. ¿Y qué más? Los catetos, pues son los otros dos, pero pueden tomar dos nombres. Puede ser cateto adyacente o cateto opuesto. ¿De qué depende? Pues igual, lo que habíamos visto lo que habíamos visto del ángulo. Te van a dar un ángulo de referencia. Entonces, ese ángulo de referencia es el que le va a poner nombre, el que te va a decir quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Opuesto significa que está enfrente del ángulo que te marcan como referencia. Y adyacente significa al lado. Es lo que significa la palabra adyacente. Es como decir, bueno, el baño está al lado de la recámara. Entonces dirías, el baño es adyacente a la recámara. O sea, está junto a. Así que cuando te hablen de cateto adyacente, es en relación al ángulo que te den como referencia. Siempre va a haber un ángulo de referencia. Siempre, siempre. Esto lo pueden ver en la pregunta, miren. Les voy a decir dónde vamos a usar esto. Esto lo vamos a usar aquí. Entonces, vean que aquí tenemos también un triángulo rectángulo. Entonces, díganme ahora quién sería A, quién sería B y quién sería C. A ver, los 120 metros, esta medida que te marcan aquí abajo, ¿quién es? ¿A, B, C o D? No, nada más puede ser A, B o C. A, B o C. B. La B. La B, exacto. La B. Entonces, la medida de la torre, ¿qué letra es? La A. La A. Y entonces la línea imaginaria de la punta de la torre al punto imaginario de acá, ¿qué letra sería? C. Pues la C, exacto, la C. Ahora, esos mismos nombres tienen, bueno, esas mismas letras tienen nombre. Si la C quedamos que es la hipotenusa, la B, ¿cómo se va a llamar? ¿Cuál de los dos catetos es? Es el adyacente, algo así, ¿no? Exacto, muy bien, Marlene. Porque miren, el ángulo que nos están dando es este. Entonces, si es cateto opuesto o adyacente, depende de dónde esté el ángulo. Si el ángulo que nos dieran estuviera acá arriba, porque aquí también se forma un ángulo, entonces este sería el cateto opuesto y este de acá sería el cateto adyacente, pero no es así. Nos están dando el ángulo de abajo. Entonces por eso toma otro nombre. Por eso sabes que este de abajo se llama cateto adyacente. ¿Qué quedamos que significa adyacente? Que está al lado. Al lado. Al lado. Exacto. Entonces, si te están dando este ángulo de aquí, decir cateto adyacente es decir el cateto que está al lado. Vamos a ponerle aquí al lado. O también puede significar junto a. Entonces, ¿cómo sé cuándo es cateto adyacente? Pues según donde esté el ángulo que me interese. O sea que los 120 metros es el cateto adyacente al ángulo de 54 grados. Y este de acá se llama entonces cateto opuesto. ¿Opuesto a quién? Pues al ángulo. O sea, es lo que queda enfrente. Se va a llamar cateto opuesto. Y eso es algo muy importante. Muy, muy importante. Recuérdenlo. Recuérdenlo todos los días porque les va a ayudar a sacar a muchos aciertos en su examen de matemáticas.
Bueno, pues ahí están los nombres. Y el ángulo se designa con letras del alfabeto griego. Por lo general, bueno, sí hay unas reglas para eso, pero tal vez no sea necesario que lo sepamos. A veces, los ángulos conocidos se designan con la letra alfa, un ángulo. Y un ángulo desconocido se designa con una letra, esta de aquí, se llama letra Z, Z, así. Y bueno, pues aquí no vamos a recordar el alfabeto griego, pero pues ustedes saben que la primera letra del alfabeto griego es la alfa, así se llama, alfa. Y las letras del alfabeto griego se designan, bueno, se utilizan para designar los ángulos. Puede ser el ángulo alfa. ¿Cuál es la segunda letra del alfabeto griego? ¿Qué sigue de alfa? Beta. Beta, exacto, muy bien. Esa puede ser otra letra, beta, u otra, que es la que sigue, gamma. Alfa, beta, gamma, o esta de acá que se llama zeta, son letras del alfabeto griego y se utilizan en matemáticas eh, para designar para indicar algún ángulo. Entonces acá cuando te hablen del ángulo alfa, o simplemente te pongan alfa, tú ya sabes qué es la medida en grados de alguna abertura. Dicen entonces, este es el cateto opuesto al ángulo alfa, este es el cateto adyacente al ángulo alfa, y la hipotenusa, pues es solo la hipotenusa. Listo. Aquí, por ejemplo, otro triángulo, ¿no? Ahora nos indican como ángulo de referencia a beta, pero ahora está arriba. Y eso hace que los nombres de los catetos sean diferentes. Cateto opuesto ahora es el de abajo. ¿Por qué? Pues porque está justo enfrente del ángulo beta. Y el cateto adyacente, pues es este de acá, porque está al lado del ángulo beta. O sea, es el lado más cercano al ángulo que nos están dando como referencia. Acuérdense, ángulo es la abertura, lado pues es la línea. Nada más que aquí les estamos poniendo nombres. La hipotenusa nunca cambia, porque pues, la hipotenusa, ya lo dijimos, por definición, es el lado más largo. Es como la resbaladilla. Entonces, siempre que te den un triángulo rectángulo, lo primero que vas a identificar es el ángulo recto, un cuadrito o una L que se forma. Y eso pues te va a dar todas las pistas para ponerle nombre a lo demás. Lo que está enfrente de ese ángulo recto es la hipotenusa. El ángulo que te den de referencia, si no te dan ningún ángulo, pues nada más son simplemente catetos, los dos catetos. Pero si ya te están dando un ángulo, entonces ahora sí, toma nombre. Cateto opuesto, cateto adyacente, y ya esto lo puedes meter en las fórmulas que te den, porque eso es lo más importante. Aprender a usar las fórmulas para resolver triángulos. Aquí están, pero ya más abreviados. Si te están dando como referencia el vértice de arriba, que se puede llamar alfa, beta o gamma, entonces ya toma nombre los demás. El que está justo enfrente se llama cateto opuesto, el que está justo a un lado se llama cateto adyacente, y la hipotenusa, pues esa se reconoce muy fácilmente. Y entonces, ¿qué son las razones trigonométricas? Ese es nuestro tema. Pues las razones trigonométricas son unas fórmulas que justo relacionan los lados y los ángulos. Va de nuevo y así se lo tienen que aprender. Las razones trigonométricas son unas fórmulas que relacionan los lados y los ángulos. Otra vez, las razones trigonométricas son unas fórmulas que relacionan los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo. Bueno, de cualquier triángulo. Espero que lo hayan anotado. Entonces, Estela, ¿qué son las razones trigonométricas? Estela. Estela ya hasta se fue. Dicen, ok. Mari, ¿qué son las razones trigonométricas?
Sí, adelante. Son las fórmulas que relacionan los lados y los ángulos de cualquier triángulo. Eso, muy bien, Ángel. Exactamente. Así como lo dijo Ángel, con eso ya. Porque se lo van a encontrar, bueno, más que no les van a preguntar eso en el examen. Más bien les van a pedir que los apliquen. Pero ustedes tienen que saber qué es eso. A ver, Vero, ¿qué son las razones trigonométricas? Eh, son fórmulas para encontrar cuánto mide un lado o ángulo de un triángulo rectángulo. Ajá, exacto, muy bien, Vero. Exactamente. Para eso sirven. Las razones trigonométricas son unas fórmulas que yo les voy a dar. Bueno, las pueden encontrar muy fácilmente. Hasta las pueden googlear, ¿no? Razones trigonométricas. Y les van a salir. Entonces, son una colección de fórmulas para resolver un triángulo. Cuando te dan dos medidas, tú puedes encontrar la tercera. O cuando te dan un lado y un ángulo, tú puedes encontrar todo lo demás. De eso se trata y por eso vamos a resolver el problema de la antena, el problema del globo aerostático, el problema de la barda, justo con estas fórmulas. Estas son, miren, y son tres palabras que vamos a estar mencionando pues constantemente. Las razones trigonométricas fundamentales son tres. Una se llama seno, la otra se llama coseno y la otra se llama tangente. Seno, coseno y tangente. Seno, coseno y tangente. Es algo así muy sencillo. Dice Estela, disculpe, profe, me salí sin querer. Ah, eso nos has de decir, Estela. ¿Qué se me hace que huiste? No, no es cierto. Bueno, estas son las tres. Se las aprenden así, seno, coseno y tangente. Y en las calculadoras las van a ver también. Es más, de una vez se las voy a mostrar en la calculadora. En una calculadora científica, que ustedes creo que pues no van a poder llevar calculadora científica a su examen. No van a poder. Pero tal vez lo utilicemos ahora para más rápido. Aunque yo les voy a enseñar un método para encontrar las razones trigonométricas sin calculadora. Vean, tienen una calculadora científica normal y aquí en estas teclas siempre va a estar. Puede decir sin, que es en inglés, sin, cos y tan. Estas son seno, coseno y tangente, que son las mismas. Entonces, ustedes pueden encontrar por ejemplo, coseno de 30 grados. Lo meten así en la calculadora y pues la máquina se los devuelve. Coseno de 30 grados, ¿cuánto es? 0.86. O sea, son valores que uno debe encontrar. Coseno de 30 grados. Y eso nos va a ayudar para resolver nuestros triángulos. Así que vamos a empezar con lo más sencillo. Cuando te pidan alguna medida que falte en tu triángulo, ya sea de un lado o de un ángulo, tú puedes usar las razones trigonométricas. Son tres fundamentales: seno, coseno y tangente. Seno, coseno y tangente. El seno de un ángulo te da cuando divides el cateto opuesto, o sea, la medida de acá, entre la hipotenusa. Y ya. Por ejemplo, si el ángulo alfa mide... Aquí está indicado el ángulo alfa, ¿no? Si el ángulo alfa midiera, vamos a ponerle 42 grados. Si el ángulo alfa midiera 42 grados, una forma de encontrar el seno de ese ángulo es dividir la medida de este lado, que obviamente te la tienen que dar. Supongamos que esto midiera 3, entre la hipotenusa, que supongamos que mide 5. Si tú divides 3 entre 5, te da el seno de 42. Entonces, ya entendimos que las razones trigonométricas conectan todo, los ángulos y los lados. Y esto es justo lo que vamos a utilizar ahora. Aquí otra vez, razones trigonométricas, fíjense hasta con colores. El seno de A, ¿dónde está A? Es este ángulo. Se encuentra dividiendo la medida del cateto opuesto, o sea, el que está justo enfrente,
entre la hipotenusa, el lado más largo. Si tú tienes estas dos medidas y divides un número entre otro, te da el seno de este ángulo. Y uno dirá, ¿pero para qué quiero eso? Pues te lo piden en las preguntas. Bueno, esto de dónde viene lo de seno, coseno y tangente, pues tiene que ver con geometría. Si tú tienes un círculo que tiene una unidad de radio, todas las líneas que se forman alrededor, la relación entre esas líneas son las razones trigonométricas. El seno, el coseno y el tangente, la tangente. Bueno, tal vez no sea importante así como de dónde viene, pero sí tienen que aprender a calcularlo. Entonces, las razones trigonométricas que damos son cocientes, o sea, divisiones, que relacionan los lados de un triángulo escaleno. Aquí, pues primero vamos a ver el triángulo escaleno. Que quedamos que, pues sí, no olvides que el nombre de los catetos depende del ángulo que se esté tomando en cuenta. Aquí, por ejemplo, si el ángulo que te marcan es alfa, entonces, bueno, es que aquí está mal. ¿O no? No, sí está bien. El ángulo alfa es este. Por lo tanto, el cateto adyacente, ¿cuál será? ¿Qué letra tiene el cateto adyacente? La B. La B, correcto. Este sería cateto adyacente. Este de acá sería cateto opuesto. Y este de acá sería hipotenusa. ¿Lo ven? Y bueno, aquí pues sí lo cambiaron, ¿no? Porque este sería, no sería, este tendría que ser C. Este tendría que ser la C. Y este tendría que ser la A. Para que corresponda. Bueno, aquí un pequeño cambio. Pero bueno, ahora sí. Problemas de aplicación listos para aprender a utilizarlas. Es algo muy sencillo, ¿eh? Muy sencillo. Vamos a empezar con lo más fácil. Vean ustedes un problema de estos. Ahí. Dice, pero aquí está resuelto. Vamos a ver. ¿Cuál de las siguientes opciones es la razón coseno del ángulo indicado? ¿Cuál de las siguientes opciones es la razón coseno del ángulo indicado? Entonces te dan un triángulo rectángulo y te dan las medidas. Dice que el cateto adyacente mide 4, el cateto opuesto mide 3, la hipotenusa mide 5 y te piden la razón coseno. En tu formulario, que aquí lo más importante son las fórmulas, dice que el coseno es dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente mide 4 y la hipotenusa mide 5. Entonces el coseno se hallará dividiendo 4 entre 5. Porque 4 es el adyacente y 5 es la hipotenusa. Y eso dice la fórmula. Para encontrar el coseno del ángulo que te están dando, de alfa, divides lo que mide el cateto opuesto, no, el cateto adyacente, entre lo que mide la hipotenusa. Haces la división y eso es lo que te da. Por ejemplo, si tú en tu calculadora divides 4 entre 5, ¿cuánto es? Es 0.8. Exacto, muy bien, Marlene, 0.8. Entonces aquí esa sería la respuesta más completa, ¿no? El coseno del ángulo alfa es 0.8. Y ya, justo porque nos están dando otros datos, las medidas. A ver, que aquí, no sé por qué. Bueno, sí. Esto de acá, quedamos que aquí, pues es una pregunta sencilla, pero para eso necesitas tu formulario. Y esto ya está, o sea, ahí está súper establecido. Les digo que lo pueden googlear y ya les aparece un formulario de razones trigonométricas. Y se lo tienen que aprender también. Esto de aquí, memorizarlo. Y pues yo creo que vamos a entrarle directamente a la mnemotecnia para aprenderse eso. Fíjense, se los voy a dibujar acá, pero lo van a hacer como planas en su cuaderno. Porque necesitan aprenderse las razones trigonométricas. Y eso es de ley, ¿eh? No se los van a poner ahí en el examen y lo van a necesitar. Fíjense, ¿quién me puede decir cuáles son las 3 razones trigonométricas? A ver, Vicky, ¿te sabes las 3 razones trigonométricas?
Nada más así los nombres. Vicky. Bueno, al parecer Vicky no, pero alguien levantó la mano. Adelante. Ay, es que no podía encender mi micrófono. No, profe, no me la sé. Ah, ok. De acuerdo. Vicky no, pero a ver, ¿alguien más nos quería ayudar? Está, prof, está Ángel. Seno con seno y tangente. Ah, ok. A ver, Perdón. nuevamente, por favor. Ceci, otra vez. Seno, coseno y tangente. Exacto, muy bien. Seno, coseno y tangente. Esto se lo tienen que aprender. Seno, coseno, tangente. Listo, son las 3 razones trigonométricas. Pero solo se puede sacar el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo o la tangente de un ángulo. Entonces decimos seno, coseno, tangente, las 3 de un ángulo. Luego le vamos a poner el signo igual. Y para aprendérnoslas, acuérdense que son 3 divisiones o 3 fracciones. Vamos a decir coca, coca, hip, hip. Coca, coca, hip, hip. ¿Cómo es eso? Co, ca, co, ca, hip, hip. Y ya tenemos las fórmulas. Así de fácil. Y es pura memoria. Y ya con esto ya pueden sacar pues lo que sea de cualquier ángulo. El seno, el coseno o la tangente. Y pues tal vez ahorita no tenga mucho sentido, pero si se lo aprenden, pues les va a facilitar muchísimo las cosas. Va de nuevo. Nos tenemos que aprender el formulario. Es esto. Ahí va. Si ustedes tienen seno, coseno, tangente, siempre en ese mismo orden. Y entonces, ¿cómo dijimos que íbamos a repetir? ¿Cómo va? Coca. Coca, coca, exacto. A ver, ¿alguien más levantó la mano? ¿Sí? Yo, Dinos, Ángel. pues sería coca, coca, hip, hip, como dijo. Exacto, muy bien, muy bien. Eso, si lo recuerdan el día del examen, ya la hicieron. Es coca, coca, de abajo hacia arriba. Coca, coca, hip, hip. Y ya con eso. Entonces, si te piden el seno de, no sé, el seno de un ángulo que te pongan por ahí, así, y te dan las medidas, entonces, ya con eso. Si te dicen cuál es el seno de un ángulo que mide 42, sabiendo que este lado mide, no sé, 18 y la hipotenusa mide, ¿qué serán? 24. Entonces rápido lo sacas. El seno de 42 grados, pues nada más dices cateto opuesto 18 entre 24 y ya tienes el seno de 42. Listo. 18 entre 24 lo haces en tu calculadora, que sí van a poder llevar una calculadora sencilla y ya. Eso les da el seno de 42. Bueno, pues así las cosas. ¿Lo puede repetir, maestro? Claro que sí. Vamos a hacerlo varias veces, muchas veces. Adelante. Entonces, ¿qué sí puede, o sea, qué sí puede ser qué sí puede llevar la calculadora? O sea, lo sencillo, nada más lo que es para dividir, multiplicar, raíz también o raíz tampoco, ¿o qué? Sí, la raíz sí la necesitan. La calculadora que pueden llevar debe ser esta, una calculadora súper sencilla, como esta, mira. Así, que nada más tenga las funciones básicas, pero sí debe tener raíz cuadrada. Búsquenla. Es una calculadora, pues yo creo que no son tan caras, pero o deben tener ahí una en casa. Una calculadora que tenga las 4 operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división y raíz cuadrada. Son unas calculadoras muy chiquititas que yo creo que cuestan como 50 o algunas hasta 40, 30 pesos, que tengan nada más esto. Y eso sí les va a ayudar. Aunque no puedan resolver razones trigonométricas el día del examen, pero yo les voy a enseñar un truco para encontrarlas.
porque justo eso es lo que se pide. Entonces, busquen su calculadora sencilla. Ahorita les mando una foto de una calculadora que pueden conseguir y esas sí les permiten llevarla al examen. Científica no. Pero bueno, pues como no podemos calcular seno, coseno y tangente con la calculadora, podemos aprendernos las fórmulas. Entonces va de nuevo, fíjense. Siempre en este mismo orden, seno, coseno y tangente. Le ponen una raya al lado de cada uno y luego dicen, así como si fuera una canción infantil, coca, coca, hip, hip, coca, coca, hip, hip. ¿Qué significa eso? Pues cateto opuesto entre hipotenusa es lo mismo que seno. Cateto adyacente entre hipotenusa es lo mismo que coseno. Cateto opuesto entre cateto adyacente es lo mismo que tangente. Y ya, con eso. Y ya lo pueden calcular. Entonces, me parece que es una buena estrategia para dominar las razones trigonométricas, aun aunque no tengamos calculadora. Si nos dan las medidas de un triángulo y te piden, encuentra el coseno de eso que aparece ahí, pues ya lo puedes localizar. Incluso de aquí se puede despejar en caso de que te pidan otro dato. Adelante, ¿alguien levantó la mano? Sí, yo, maestro, es que la pregunta aquí es, yo sé que nos vamos a tardar un poquito más, pero, o sea, yo sé que seno, bueno, tengo lo que significa, ¿no? Ajá. Que es coseno entre hipotenusa, por lo que entiendo. O sea, No, es cateto adyacente entre hipotenusa. ya, ok, gracias. Ajá. Ah, es que no estuviste en la primera parte, pero eso del CA y eso son los lados de un triángulo. Si te ponen un triángulo así y te dicen que este es el ángulo que vas a tomar como referencia, entonces este sería cateto adyacente, este sería cateto opuesto y este sería la hipotenusa. Si te dan las medidas, ya puedes sacar el seno, el coseno, la tangente de este ángulo con esas medidas. Pero creo que nos falta hacer más ejercicios. Pero apréndanselo. Estas fórmulas son las que aparecen aquí. Estas de acá. Fíjense que las vamos a utilizar para todo. Entonces, lo bueno sería no tener que estar viendo el formulario a cada rato, sino que ustedes ya se la sepan. Coca, coca, hip, hip, y siempre en este mismo orden, ¿no? Seno, coseno y tangente. Entonces, imagínate que te piden en tu examen esto. Ojalá y viniera así de sencillo, ¿no? Pero te dicen, ¿cuál de las siguientes opciones es la razón coseno del ángulo indicado? Pues te ponen un triángulo y el ángulo indicado, que es alfa. Y te dicen, bueno, no te van a poner ahí el formulario, pero tú ya sabes que coseno siempre es el opuesto entre la hipotenusa, o sea, 3 entre, no, el coseno. Coseno es el adyacente entre la hipotenusa, o sea, 4 entre 5, por lo tanto la opción correcta es la C. Adelante. Bueno, y entonces, ¿qué significa la H, la I, la P? O sea, La, hipotenusa. la H es de hipotenusa, ajá. La CO, cateto opuesto, o sea, es opuesto al ángulo que te están dando. El ángulo aquí de referencia es este rojito. Quiere decir, el cateto opuesto al ángulo es 3, el cateto adyacente, o sea, el que está al lado, es 4, y la hipotenusa, pues siempre es el lado más largo. Y ya con eso. O sea que aquí sería el coseno de este ángulo es 0.8, porque es lo que te da de dividir 4 entre 5. Y ya. Bueno, pues no lo van a ver así en su examen, sino que lo van a encontrar esto adentro de un problema más complejo, como lo que acabamos de ver de la torre, ¿no? Este de acá se resuelve con eso. Pero miren, aquí ya les están dando más datos. Dice que el coseno de 54 es 0.59 y el seno de 54 es 0.81. Entonces ya con eso ya lo podrían lograr. Aquí pues sí vamos a necesitar las razones trigonométricas. A ver si lo podemos resolver de una vez, aunque me gustaría ver más ejercicios, pero fíjense, les voy a dar una pista de cómo resolver esto.
Te ponen este dibujo, que en esencia pues, es un triángulo rectángulo, donde te están dando nada más un lado y un ángulo. Y tú tienes que encontrar cuánto mide este lado. ¿Se podrá? No lo puedes resolver con teorema de Pitágoras, porque para eso necesitarías la medida de otro lado, ya sea del cateto opuesto o de la hipotenusa. No lo podemos resolver con teorema de Pitágoras. Justo por eso existen las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas, a ver quién me las dice. Seno, ¿cuál es la otra? Coseno y tangente. Exacto. Y ahora, ¿me pueden decir la mnemotecnia o la cancioncita con las que nos la aprendimos? Ca, Ajá, co, bueno, co, ca, ajá, co, ajá. hip, hip, Aquí falta coca, otra K, ca, ajá, y Vicky, exacto. Y los espacios que faltan con puras H. Hip, ajá. hip. Ahí está. Coca, hip, hip. Ya con eso ya lo podemos resolver. Porque miren, nos están pidiendo acá, ¿cuánto mide este lado? ¿Cuánto mide este lado? Entonces ya le pones sus nombres. Este de acá sería el cateto opuesto. Este de acá sería el cateto adyacente y este de aquí sería la hipotenusa. Entonces, lo que me hace falta es encontrar el cateto opuesto. Me dan cateto opuesto y me dan cateto adyacente. Debo buscar una de las tres fórmulas que incluya el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Cuál es? La de la tangente. Correcto, muy bien, Marlene. Esa es la única que voy a usar. Las otras no me van a servir en este caso, porque aquí la hipotenusa pues, es irrelevante. Ni me la están pidiendo, ni me están dando esa medida. Entonces la única fórmula que voy a usar de mis tres es la de la tangente. Y ya con eso, fíjense, yo voy a usar esta que dice tangente de alfa, este es el ángulo alfa. Tangente de alfa es igual a dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Pero yo no sé cuánto mide el cateto opuesto. Entonces lo puedo despejar de esta fórmula. Al despejar CO, quedaría así. Este está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, tangente del ángulo multiplicado por el cateto adyacente es igual al cateto opuesto, que es justo lo que estoy buscando. Entonces, ya despejada mi fórmula, pues ya, nada más meto los datos. Tangente de 54, eso no me lo dan. Pero yo sé que tangente es igual a... bueno, es que ese es otro dato adicional. Entonces, tangente del ángulo, tangente de el ángulo mide 54, entonces digo, tangente de 54 multiplicado por el cateto adyacente, que sí lo conozco, eso me va a dar la respuesta. El cateto opuesto. Ya nomás tengo que hacer esto. Calcular la tangente de 54, lo multiplicamos por 120 y eso me da la respuesta correcta. Ahorita lo vamos a hacer con calculadora. Ya sé que al examen no pueden llevar calculadora, pero yo les voy a dar un tip. Entonces calculo tangente de 54 en esta calculadora y me da 1.37 no sé qué. Eso lo multiplico por 120 y esa es la respuesta, 165. Bueno, 164 punto algo, ¿no? La que más se acerca. ¿Por qué no metí los datos exactos? 165.16. Entonces debe ser esta, la D. Es la que más se acerca por los decimales. Entonces ya, nada más utilizan la fórmula, sustituyen y a lo que sigue. Esta también es muy parecida. Pero bueno, aquí van a decir, pero pues yo necesito la calculadora, ¿no? Para encontrarlo. No hay un método. Hay un método para hallarlas sin que sea necesario. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver la próxima clase, ¿va? Este es el tipo de problemas que podemos resolver con el famoso coca, hip, hip. Por eso necesito que se lo aprendan. Porque lo necesitamos para esto. ¿Cómo supe que necesitaba la tangente? ¿Por qué no seno o coseno? Pues porque
porque ahí están las fórmulas, porque me dan los datos, nada más me dieron cateto adyacente y cateto opuesto. Esos son los que necesito. Así que voy a ignorar seno y coseno, porque esos involucran la hipotenusa. Y de la hipotenusa no me dice nada el problema. Tampoco me lo pide. Entonces no me interesa ni seno ni coseno, solo tangente. Y ya, por eso lo obtuvimos rápido. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profe, gracias. No, profe, gracias. Excelente, muy bien. Pues les recomiendo revisar este material que les voy a mandar y apréndanse el formulario, porque es muy útil. Para los problemas de triángulos siempre lo necesitan. El coca, hip, hip. Pero bueno, pues vamos a dejarle hasta aquí, me parece. Pero recuerden que pueden ver otra vez el video de la clase, si ustedes lo consideran necesario. Porque pues, es que esto de la trigonometría